El ritmo que dejó Andrés Manuel López Obrador y la anterior legislatura de aprobar a gran velocidad reformas constitucionales, bueno, pues ha sido el sello de la casa. Y ya con la mayoría, pues qué le digo, ¿no? A partir del mes de septiembre de este año se han aprobado a gran velocidad y para hacer pues que se apruebe en el Diario Oficial de la Federación, pues tiene que pasar también por los congresos estatales y eso ha sucedido a gran velocidad. Sucedió con la última reforma que se presentó hace apenas unas horas en tiempo récord. Los congresos de los estados, algunos de ellos hasta en home office, ¿no? Sesionaron para poder aprobar esta reforma y elevarla pues al rango constitucional. Esto sucedió en 23 congresos, en 12 horas se aprobó la iniciativa del Congreso de la Unión que emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma de impugnabilidad a las reformas constitucionales. Ya no hay frontera, ya no hay manera que lo que el Congreso de la Unión diga que se reforma, haya alguien que haga frente o se oponga. La iniciativa de reforma a los artículos 107 y 105 de la Constitución busca blindar las reformas constitucionales del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, así lo expresaba. Y se acaba de hacer una reforma de la inimpugnabilidad de la Constitución y se ha hecho el procedimiento correspondiente. Por lo anterior, hecha la declaratoria constitucional, en mi carácter de representante jurídico de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, instruyo a la Dirección Jurídica del Senado de la República para que de manera inmediata, una vez promulgada y publicada y vigente la reforma en materia de inimpugnabilidad, solicite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el sobreseimiento de toda controversia en acción de inconstitucionalidad y juicios de amparo que se tramiten en contra de la reforma que se hizo en materia de Poder Judicial y que hoy es Constitución vigente, y en contra de cualquier reforma emanada del Poder Reformador previsto por el artículo 135 constitucional a efecto de salvaguardar la supremacía e inviolabilidad de nuestra Carta Magna, para que nadie se atreva a estar por encima de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y se cumplan a cabalidad sus imperativos del 105 y 107 reformados y que son ya parte de la misma Constitución. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Bueno, esto es lo que decía Fernández Noroña, el presidente en el Senado de la República, pero los ánimos se calentaron y es que Alito Moreno, Alejandro Moreno del Partido Revolucionario Institucional, pues él también quería opinar, ¿no? Él también quería expresar su opinión, su idea al respecto, pero pues le negaban el uso de la voz. Y fue tanta la desesperación y la impotencia de Alito Moreno que fue a increpar hasta la silla donde se encontraba el presidente del Senado, Fernández Noroña, pues para hacerle el reclamo enérgico. Pero vea lo que pasa. No necesitas, senador Alejandro Moreno, vaya a su curul y dígame desde su curul. Dígame desde su curul lo que no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, no me toque, no me toque. Continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. Consulte a la continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. No mientras no lo hagas bien. Hazlo desde allá. Respeta, presidente. Respeta, presidente. Se han agotado los asuntos de la agenda, presidente. Muy bien.
Bueno, pues eso es lo que se vivía, Jesús, en esta sesión en el Senado de la República. A final de cuentas, la secretaria del Senado dijo, no, pues ya no hay asunto, ya se agotó el orden del día, ya podemos concluir y nos vamos en paz. Y el que se quedó haciendo corajes, pues fue Alejandro Moreno. Oye, pero esta va a ser la tónica de en adelante, Jesús. ¿Tú crees que le deban una disculpa a AMLito Moreno? Porque se dijo que era el delfín y el alfil de Andrés Manuel López Obrador y del Movimiento Regeneración Nacional. E increíblemente, quien está dando la batalla de oposición, tanto en la Cámara Alta como en la Baja, es el Partido Revolucionario Institucional y Alito Moreno. Sí, y ahí están las pruebas, de manera contundente, pues Alejandro Moreno queriendo hacer uso de la voz. Y yo creo, Jesús, que esa va a ser la tónica de hoy en adelante. Ya esto va a ser un parteaguas en lo que era antes, por ejemplo, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, de cómo se conducen, de quién tiene el uso de la voz, quién tiene el poder, quién tiene la autoridad para decidir y sobre todo que lo que se apruebe, pues por la mayoría, pues no va a poder ser refutado, ni siquiera va a poder meterse a debate alguno, porque así lo dijo Fernández Noroña, ni siquiera a debatir, ni siquiera a discusión. Lo que sucedió el día de ayer con esta votación, Julio César, y la aprobación para pues que no haya manera de impugnar o de un amparo contra las reformas a la Constitución, pues es evitar lo que el martes en teoría va a suceder, ¿no? Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación someta a votación este proyecto que ya se avanzó en el sentido de declarar pues inconstitucional algunos de los elementos de esta reforma judicial. ¿Será retroactivo? O sea, ¿podrá entonces lo que aprobaron ayer impedir porque lo habían cantado con antelación y esta reforma se aprobó hace unas semanas? Habrá que ver qué es lo que sucederá, pero la intención de esta reforma es eso, blindar que la Suprema Corte no pueda decir que es inconstitucional y, bueno, evitar una crisis, una severa crisis es lo que se ve venir en el tema de dejar un vacío del Poder Judicial. Vamos a la carta que el ministro que presentará el proyecto presentó como renuncia, además de los otros ministros, pero ¿qué dice Juan Luis González Alcántara Carrancá en esta carta? Pues primero la primera parte, ¿no? Que es ahí. La dirige al senador Senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Apreciable senador, el 20 de diciembre del 2018 acepté con profundo agradecimiento el nombramiento como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y protesté, al igual que el resto de mis colegas, hacer guardar la constitución política de nuestro país, así como las leyes emanadas de ella, mirando en todo momento por el bien y por la prosperidad de la Unión. Sabía desde el comienzo que la salvaguarda de nuestro Estado de Derecho sería una tarea siempre difícil y a menudo ingrata, que por cada persona que se mostrara satisfecha por nuestra labor, habría por lo menos otra que la desaprobara. Acepté porque confiaba en un sistema de instituciones, de frenos y contrapesos que, en manos de mujeres y hombres prudentes y sensatas, privilegiarían por siempre el diálogo y el compromiso, que atenderían a las demandas apremiantes de una mayoría de la ciudadanía de haber sido olvidada o relegada al segundo plano durante décadas, pero que también respetarían la dignidad de las minorías, que procederían con prudencia y respeto, buscando conciliar y no dividir, trabajar en conjunto y no en contraposición. También señala en esta carta el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, pero me equivoqué. Me equivoqué al creer que prevalecería la razón sincera y libre por encima del clamor de las pasiones. Y mi error, como el de muchos, nunca me permitió imaginar un escenario como el actual. Aunque tengo la fortuna de continuar ejerciendo el encargo que me ha sido para mí un honor desempeñar y en el que he tratado de servir el máximo de mis capacidades para continuar en él, hoy se me pretende someter a una contienda electoral masiva e incierta. Y también pues siendo un precedente donde señala que no participaré en esta campaña porque la considero antiética y a mi labor, a mi vocación y a la promesa que hice hace 6 años al tomar protesta. No participaré en un proceso en donde me vea orillado a realizar promesas que sé que no podré cumplir en buena conciencia, que impliquen una renuncia a mi promesa de ejercer el cargo de juez con imparcialidad y mesura, mirando únicamente a la Constitución y a los hechos del caso y no a los clamores de las mayorías. Por ello,
Y con base en los artículos 2 y 7 transitorios del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre del 2024, expreso a ese Senado de la República mi declinación a la candidatura al proceso electoral 2024-2025 para la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De este modo, para todos los efectos constitucionales y legales a que haya lugar, presento a esta soberanía mi formal renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la inteligencia de que habrá de surtir efectos el 31 de agosto de 2025, tal como lo indica el artículo 7 transitorio de la reforma constitucional. Desde luego, esta renuncia no implica de ninguna manera mi aceptación, tácita o expresa, de las decisiones políticas adoptadas en meses recientes, y conservo mi fe en que seremos capaces como nación, como sociedad, como ciudadanas y ciudadanos, de identificar el tremendo error que ello implica y corregir el camino antes que sea demasiado tarde, antes de que hayamos derrumbado en un suspiro lo que generaciones se esforzaron décadas en construir. Doy cuenta de mi renuncia ante esta soberanía ante la cual fui designado, con la convicción demócrata y profundamente republicana de que la mesura personal y la prudencia institucional son valores fundamentales para consolidar una sociedad plural, incluyente y sensible. Me voy con la tranquilidad del deber cumplido, mi deber constitucional, sin comprometer mis principios ni valores, ni los que representan nuestra Constitución. Me voy con la esperanza de que lleguen tiempos más serenos y mesurados, en donde las voces que proclaman el respeto irrestricto a todos y todas los ciudadanos, sin importar sus características particulares ni su afiliación ideológica, prevalezcan por encima del deseo de alcanzar la popularidad, por encima de la razón y la justicia. Firma el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, y esa es la carta de denuncia. ¿Por qué es de los ministros, independiente de la ministra Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, porque él es el que presenta este proyecto de inconstitucionalidad en algunas de esta reforma judicial, Julio César González, y que el martes en teoría será librada la madre de todas las batallas y que llega pues a la última frontera, y que todo lo que se hizo en esta aprobación para blindar las reformas constitucionales pretende evitar llegar al día martes. Habrá que esperar qué sucede, si efectivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación acatará lo que dice el Congreso de la Unión. No pueden ya realizar, y no hay manera de que puedan someter a votación el proyecto del ministro Carrancá. Aquí la incertidumbre, Jesús, es de que ahora le cierra las puertas a la población, a los mexicanos, de poder impugnar o de poder incluso meter algún recurso de amparo ante posibles violaciones a la propia Constitución. Pero, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando alguien intente presentar una impugnación en contra de una reforma aprobada recientemente? Bueno, pues el Congreso de la Unión dijo, bueno, no puedes, estás indefenso. Literalmente están dejando la indefensión total al pueblo de México para poder controvertir algunas decisiones que se tomen tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, Jesús. Y a final de cuentas, la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, se estaría convirtiendo en juez y en parte y de la impartición de justicia incluso en nuestro país. Y a ese umbral nos estamos acercando, peligrosamente.